cantar ahí algo. La adoración para el Señor. Amén. Pues en esta mañana yo quiero leer en Lucas 36. Lucas 21:36, hermanos, perdón. Si alguien quiere acompañarme en la lectura, pues puede hacerlo, ¿verdad? Y así Lucas, juntos. ¿qué, hermana? 21:36. Amén. Pues no nos quedemos, ¿verdad? Solo escuchar, sino que leamos la palabra también. Porque siempre nos recordamos que decimos que no nos conformemos con lo que escuchamos, sino que también hay que descubrir la palabra. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Pues como vemos, todos venimos escuchando desde un principio de la vigilia, ¿verdad, hermanos? Que velemos, oremos. Y pues todos decimos, pues esto para muchos es conocido, dice que todos sabemos que tenemos que velar y orar, ¿verdad? Pero muchas veces se nos olvida. Tal vez la palabra la tenemos ahí, decimos sí, tenemos que velar porque el Señor a nosotros nos está demandando. Pero en el transcurso del tiempo, mis amados hermanos, se nos va haciendo costumbre. Creo que a veces en tantas cosas en la vida nos estamos a veces descuidando de lo que la palabra en verdad nos está diciendo, que es velar y orar. Como decíamos anoche también, ¿verdad? Que a veces bastante difícil es en nuestro cuerpo velar, porque si usted se da cuenta, nos podemos desvelar en cualquier cosa, hablando físicamente. Pero ya ponerse uno en oración, se siente fuerte. Pero sabemos, ¿verdad, hermanos, que es Dios nuestra fortaleza? Y debemos de estar en oración, como el Señor lo demanda, ¿verdad? Porque aquí vemos de que Jesús lo estaba diciendo, ¿no? Aquí no había otra persona que se lo estuviera diciendo, sale de la misma boca de Dios. Lucas está relatando, ¿verdad? Él fue uno de los que andaban ahí con el Señor y él estuvo relatando eso de todo lo que el Señor decía. Velad pues en todo tiempo, orando. Son dos palabras claves que tenemos en nuestras manos para poder vencer, como dice ahí la palabra, ¿verdad? Porque si nosotros no velamos ni oramos, podemos caer en cualquier cosa, hermanos, y el único que nos sostiene es Dios, y el método para que nosotros nos sostengamos firmes a pesar de que venga lo que venga, es la oración. Es la oración la fuerza de todo. Porque también podemos velar así físicamente también, pero si no oramos no estamos haciendo nada. Entonces son dos argumentos que nos está dando para poder estar firmes. Y el Señor, ¿verdad? Que buscaba las noches, porque Él buscaba las noches para poder velar, para poder orar, porque son horas de silencio que nadie a usted la con el Señor. Porque en el día hay muchas cosas, porque las cosas como que tenemos a nuestros hijos, familiares, no le estoy diciendo con esto que no podemos también orar en ese tiempo, pero hay muchas distracciones y usted no se puede conectar con el mismo
espíritu, porque podemos decir sentimos la presencia del Señor, sí lo sentimos, pero también si usted se da cuenta, por las noches que hay un silencio, dice, es ahí donde nosotros también podemos escuchar al Señor. Porque hay un silencio, usted solo está enfocado orando, ya nadie va a llegar y le va a decir a usted que tiene que hacer algo porque ya no es hora de hacer nada, sino que usted lo único que tiene que hacer es orar. Por eso yo creo que esas horas son las mejores para adorar al Señor, mayormente cuando es de madrugada. Y de madrugada nos cuesta mucho, hermanos, porque el Señor ahí es cuando más se manifiesta y van a haber muchas interrupciones también en ese momento, porque a veces el sueño, el cansancio, a veces, ay, no queremos, porque es por el horario, es cuando más el sueño está en nosotros que no nos deja, pero tal vez nomás llegamos, nos arrodillamos y a veces unas palabras, como decía alguien ahí, va de que solo nos han, a veces solo decimos el Padre Nuestro, dicen algunos, y ya vamos de regreso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está cansado físicamente, pero más el espíritu de nosotros está anhelando más y escuchar la voz de Dios y sentir la presencia del Señor, porque esos son horarios, hermanos, de que hay un silencio. Fácilmente usted se conecta con el Señor. Fácilmente ahí llega el Señor y ministra su vida, fortalece su vida, porque en nosotros mismos no damos cuenta. Yo me puedo dar cuenta porque yo no les voy a decir así, yo aquí, no, llega momentos que uno no quiere, como yo le estoy diciendo. Me recuerdo yo que en un tiempo yo tenía, primero, ¿verdad? Tenía un hábito de estarme levantando a la 1 de la mañana, siempre a orar, de ahí para abajo. Yo he visto cómo el Señor ha obrado, pero hubo un tiempo, hermanos, que yo no quería. Mi cuerpo se sentía tanto y yo le he dicho y les estoy diciendo que también estoy batallando con eso. Estoy batallando, por eso yo le digo, Señor, ayúdanos a ser valientes, a ser mujeres y hombres esforzados, porque en este tiempo es lo que necesita Dios de nosotros. Y yo miraba muchas cosas del Señor en ese entonces, cómo el Señor obraba en mi vida, la paz que el Señor traía el resto de nuestros días, que el Señor era un día de bendición, era un día maravilloso. Pero llegó un tiempo, hermano, de que yo no quería. Yo dejaba alarma. Al principio yo no dejaba alarma. Yo tenía ya, como les digo, fue un hábito que yo agarré y yo no dejaba alarma. Yo nomás llegaba a la 1, yo estaba despierto, sentía que alguien me hablaba y yo ya iba a buscar del Señor. Pero hubo un tiempo que yo dejaba hasta alarma. Y yo decía, yo me levanto a orar. Voy a dejar alarma porque si yo no siento. Dejaba el alarma, hermanos. Cuando sonaba el alarma, venía yo, ay Señor, un poquito más. Quiero descansar. Y así me fui quedando. De ahí ya puse a las 2. Empezaba en que sea esforzándome ahí con mucho esfuerzo porque no quería. Me levantaba. Ya después ya no quería a las 2, empecé a las 3. Después ya no quería a las 3 y así fui. Cuando sentía amanecía el día y yo cancelando las alarmas porque yo no podía. Y así pasé mucho tiempo. Yo decía al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo quiero volver, pero no podía. Yo anhelaba tanto volver a iniciar. Y créeme que todavía estoy batallando en eso, pero estoy volviendo a, a levantarme, pero me está costando. Me está costando, como le digo, ¿verdad? En todo el resto del día, hasta una cierta hora yo puedo estar. Pero usted sabe que el Señor quiere sacrificio. Porque yo tengo que sacrificar este cuerpo.
Porque yo puedo llegar si pudiera orar de 9 hasta 12 de la noche. A mí no me cuesta porque yo casi me duermo siempre a esa hora. Y entonces siento yo de que no me costaría. Entonces, pero digo, Señor, entonces no estoy esforzando mi cuerpo, porque ya casi a esa hora me duermo. Entonces lo que quiere el Señor es que nosotros nos esforcemos, sacrifiquemos este cuerpo, que este cuerpo no quiere nada. Él solo quiere cosas fáciles, les digo yo, el cuerpo solo eso quiere. Pero más el Señor nos está demandando que velemos, que oremos. Y cuando eso pasa, hermanos, miramos la gloria de Dios, porque yo les digo, tengo muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo pude ver obrar el Señor en gran manera. Y eso es lo que Dios se agrada, les digo yo. Tal vez yo, Señor, no soy digna o no sé de merecer todo lo que tú has hecho en mi vida a pesar de cómo soy, le digo al Señor. Pero por eso es necesario velar, dice el Señor. También dice que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Y para qué nos está hablando el Señor de escapar, hermano? Momento de la prueba. El Señor es quien nos sostiene porque Él ya nos preparó. ¿Cómo? Orando y velando. Siempre ha pasado, bueno, me acuerdo que cuando falleció el hijo de mi esposo, el Señor ahí pues empezó a tratar conmigo. Y yo me levantaba a ministrar el cuarto, ministraba a mi esposo, él dormido, y yo no sabía el por qué el Señor me ponía a hacer eso. Yo me ponía a orar, y después de orar, y yo pues, empezaba a ministrar el cuarto, orando por mi familia, orando, y yo decía, Señor, ¿por qué? Y yo le decía, ¿o para qué? Pero él mismo me hacía sentir de que yo tenía que ministrarlo. Y así pasé ministrándolo casi por un mes, casi. Y yo no entendía el por qué el Señor me estaba mandando hacer. Cuando vino esta prueba, ¿verdad? De que falleció el hijo de mi esposo. Fue duro. Y yo estoy segura de que si el Señor no hubiera estado con nosotros o con él, que era su hijo, no es fácil perder a un hijo. Me recuerdo qué doloroso fue para él escuchar de que su hijo ya no estaba. Era su primogénito, el primero. Y yo no entendía. Y el Señor ya me había hablado y me había dado unas palabras para él antes. Yo no hallaba cómo decírselo. Y yo se lo dije. Yo le dije, Señor, ¿por qué me has puesto a hacer esto a mí? Porque para uno de esposo a veces es difícil venir y decir mayormente como cuando son palabras fuertes para aquella persona. Y dije, ¿y si no me va a creer lo que yo le voy a decir? Todavía vino eso a mi mente, pero yo seguí orando y le dije al Señor, porque yo no llegué, solo lo supe, solo me lo dijeron a mí, porque fue como un sueño y fue así audible, pero yo miraba como aquel reloj corría y me daban la hora. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? Ay, ¿y si no me va a creer? Pero yo seguí orando. 3 días pasé orando por eso y le dije, si es de parte tuya, dame la fortaleza. Dame las palabras adecuadas para yo podérselo decir, porque tal vez no lo voy a decir como tú me lo has dicho a mí, porque podemos confundirnos y dañar a alguien para decir una palabra que tal vez el Señor esté mandando, ¿verdad? Pues tiene que tener uno mucho cuidado también. Y llegué y se lo dije y él no me contestó, él se quedó mudo. Y entonces dije, Señor, tú me lo diste que se lo dijera. Y él se quedó, que no habló, enmudeció. Al transcurso del tiempo,
sucedió lo de su hijo. No fue mucho para que tardara lo que el Señor había hablado. Créanme que, y yo, libre de lo que estaba pasando, yo llegué de rodillas y lloré y le decía al Señor, Señor, si esto hasta a mí me alcanza, Señor, ¿por qué? Le decía, y no, y después dije yo, Señor, ¿para qué es esto? Si esto es para darme más fortaleza, para darme fuerzas, para poder sacar. Y fueron momentos difíciles, hermanos. ¿Y cómo pude vencer todo eso? No porque yo sea buena, sino que el Señor con la oración. Yo me acuerdo que llegué de rodillas y le lloré al Señor porque yo no le voy a decir, lloré. Porque en el momento del dolor y de la prueba, a veces uno ya ni palabras tiene para acercarse. Por eso es que el Señor nos prepara antes con la oración y que tenemos que velar y orar. Porque en el momento de la prueba usted no se acuerda ni de palabras cómo llegar al Señor. Solo va a llegar y va a llorar porque le digo, no oramos y no lloramos. Yo me acuerdo que yo llegué y lloré y le dije al Señor, ayúdame, hazme fuerte. Yo sé que no estoy sola de ver todo lo que estaba pasando. Y fue cuando el Señor ahí, yo dije, no me quedo en la casa, yo me voy. Yo no conocía a una hermana y empezó una hermana. Cuando vine yo, salí con mis hijos porque yo dije, yo no quiero estar deprimida aquí porque mi esposo solo vino, enterró al hijo y tenía que regresarse porque allá lo estaban esperando, tenía que ir a hacer un montón de vueltas porque fue allá, ¿verdad? En Virginia. Él tenía que ir a hacer un montón de vueltas todavía y solo vino a dejar el cuerpo y se regresó. Y yo me quedé, digamos, deprimida porque yo sé que él se fue también igual. Y yo me quedé así y yo decía, Señor, ayúdame. Pero ahí como que algo vino a mi mente, yo no quiero esto para la vida de mis hijos ni para mí. No quiero volver a la vida que tenía antes, una vida deprimida. Yo no estoy sola, estoy contigo. Me recuerdo que me bañé, me peiné y me llevé a mis hijos. Les dije, en que sea a comer, nos vamos. Porque tenía los tres más pequeñitos, ¿verdad? Ahorita ya están más grandecitos, pero yo todavía, el pequeñito, todavía a veces lo cargaba. Y yo los agarré, los tres, y me los llevé. Cuando llegué donde una hermana, y yo fui, sin, ella no, ni me conocía tampoco. Y de que llegué me dio un abrazo. Y se puso a orar por mí, y de una vez me preguntó qué tenía. Y yo le dije esto y esto. No te preocupes, me dijo. ¿Qué quieres tú para tus hijos? ¿Quieres vivir en una vida deprimida? Y le dije, pero esto y esto. Sí, yo entiendo, pero ya no puedes hacer nada. Tienes que seguir adelante, luchar por los que tienen, me dijo. Y tu esposo te necesita. Y yo sabía que sí, y yo tenía que ser la fuerza de él, porque si los dos poníamos igual, y él ya entró en depresión. Y sí, el Señor fortaleció mi vida, y por eso les digo que por eso Él nos prepara antes. Por eso Él nos dice que por las cosas que vendrán, dice, que vendrán en el futuro, que tal vez nosotros cuando menos pensamos que estamos bien, que estamos felices, que todo marcha bien, es cuando llega el momento que si no estamos preparados nos sirve para caminar más o nos ayuda para quedarnos. Entonces, por eso el Señor dice que tenemos que estar preparados para lo que vendrá. Y llegar, ¿verdad?, al Señor orando. Él se iba al monte de los olivos. Sabemos que nosotros ya no lo hacemos, ¿verdad? Pero tenemos un lugar donde llegar, por lo menos en nuestros aposentos, como dice la palabra también, ¿verdad? Que es ahí donde podemos agradecerle al Señor, orar al Señor, buscar al Señor. Ya no tenemos excusas para decir no,
que sí podemos, de una u otra manera podemos hacerlo. Y tenemos que aprender a vencer a nuestra carne y seguir adelante, luchando, perseverando y no desmayemos, hermano. Continuemos cada día adorando al Señor. También tengo una aquí en Éxodo, permítame. Éxodo 23, el 8 dice: no recibirá presente porque el presente ciega a los que ven y pierden las palabras de los justos. Amén. Queremos recibir presentes del Señor. Tenemos que buscarle. Y el Señor, ¿verdad? Porque también dice que los ojos que no ven, pierde, dice, el presente y ciega a los que ven y pierden las palabras del justo. Debemos de luchar y para recibir los presentes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y no dejemos que el maligno, como decimos, ¿verdad?, nos robe todo eso que el Señor nos ha dado. Porque el Señor nos ha dado todo en nuestras manos, los argumentos. Pero a veces nosotros nos olvidamos. Y ya no olvidemos eso, hermano. Aunque así nos cueste mucho. Luchemos para llegar a aquel día con el Señor, porque Power on. eso es lo que el Bluetooth mode. Señor está Connected. esperando de nosotros. Hallarnos dignos, ¿verdad? Dignos de Él. Y usted dirá, pues no, a veces nos cuesta, pero sigamos luchando para seguir adelante. Pues les animo que nos sigamos esforzando, hermano. Así no queramos, luchemos, como decía alguien, ¿verdad?, que aunque sea sin ganas, pero vamos de rodillas y el Señor ahí va a hacer la obra. Amén. Vamos a cantar unos coritos para... Amén, hermana Amparo. Antes de que comience a cantar, le podemos dar la bienvenida a los hermanos que no le hemos Está bien. dado. Está bien. Bienvenidos, hermanos, cada uno por nombre. Denis Solís, ¿gusta presentarse? Amén, amén. ¿Me escuchan? Amén. Adelante. Bendiciones, mis amados hermanos, hermanas. Amén. Bendiciones. Que la paz del Señor sea con ustedes. Con ustedes estamos en una vigilia de 24 horas. Ya se fueron las primeras 12, 13 horas ya. El tema, ¿verdad?, de esta mañana, ¿verdad?, es velar y orar, ¿verdad? Es un tema muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, como hijos, como hijas, ¿verdad?, nos olvidamos que dependemos de la presencia del Padre Celestial. Y es tan importante, ¿verdad? Porque Él es el que nos cuida, el que nos bendice, el que nos resguarda, ¿verdad? Yo soy su hermano Luis Rivera. Mi esposa Verónica por ahí está. Pero sigan, ¿verdad? Manténganse, ¿verdad? Porque tal vez el Señor tiene una palabra en esta mañana para ustedes. Amén. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, hermana María López, si puede hablar, me gusta presentarse para los que no la conozcan. Amén, bendecida mañana que nos ha dado la oportunidad de Dios, ¿verdad? Aquí acompañándolos un ratito. Ya me está venciendo el sueño. Aquí estamos escuchándolos, amén. Amén. Denis Solís, bienvenido, bienvenida, ¿cómo está? Amén, amén. Hermana, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, bendiciones. Para mí realmente es un privilegio estar acá con ustedes. No sabía que estaban en vigilia, pero bueno, Dios es tan grande, ¿verdad? Que
que Él nos conecta con personas con el mismo sentir, con el mismo anhelo de buscar de Dios y todo eso. Y la verdad que muy agradecido con Dios por estar aquí con ustedes y todo eso. Y yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta mañana. Y sí, Amén. muy agradecido con Dios. Amén, amén. En un ratito, hermano, si quiere, si le gusta cantar, si trae alguna alabanza, alguna adoración, puede participar. Se nos cayó alguien, ¿verdad? Entonces,